Vamos a prestar atención a lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. He querido hacer un paréntesis de la serie que estamos trabajando. Estamos enseñando sobre el libro de los Hechos, la iglesia imparable, basada en el libro de los Hechos, el único libro que cuenta la historia de la iglesia, porque creo que es importante lo que vamos a hablar hoy. También vamos a reflexionar en la palabra del Señor, pero es importante prepararnos espiritualmente para nuestra celebración global. Y por eso hoy quiero compartir con ustedes este tema: cómo vivir para la gloria de Dios. Cómo vivir para la gloria de nuestro Dios. Y para eso, hermanos, quiero que podamos leer en la palabra el 2 Corintios, la cita bíblica de hoy, 2 Corintios capítulo 8, del versículo 1 al 5. Ahí tendremos la lectura de la palabra del Señor, pero he querido profesamente elegir esta versión porque me llamó mucho la atención la manera como describe este pasaje. Y yo creo que va a salir en la pantalla también. 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 5. Así que quiero que preste atención. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Dice así Pablo a los Corintios: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas, dice, probadas con muchas aflicciones, y además son ¿qué? Muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra. Te entrego este tiempo en tus manos. Usa este vaso de barro para la gloria y honra tuya. Y que tu palabra hoy no vuelva vacía, Señor, sino que quede sembrada en nuestros corazones y que nos lleve a la acción. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy quiero desafiarles a ser una persona comprometida, a no solo cantar para la gloria de Dios. Siempre estamos hablando de la gloria de Dios, ¿verdad? La gloria de Dios, y está bien. Pero hoy no quiero hablarte de que cantes para la gloria de Dios, no solo ores para la gloria de Dios o vistas para la gloria de Dios, sino que hoy también quiero hablarte acerca de el dar para la gloria de Dios. El que nosotros glorifiquemos a Dios a través de nuestros recursos, de que nuestras finanzas tengan una dirección y propósito en el reino de Dios, que nuestras finanzas puedan glorificar a Dios, y las maneras como vivimos nuestra vida financiera también le traiga gloria a Dios, le traiga gloria a nuestro Señor. Así que yo quiero que usted piense por un momento en este pasaje que acabamos de leer. Es un pasaje muy interesante. En primer lugar, Pablo les escribe a los Corintios y le dice: señores, hermanos, ustedes hicieron una promesa financiera. Y quiero decirles, quiero animarles con el ejemplo de los hermanos de las iglesias de Macedonia. Y entonces usa este ejemplo para desafiarlos a los hermanos de Corinto para que cumplan con esa promesa hecha de antemano. Y es en donde yo me quiero enfocar, en el ejemplo de estas iglesias de Macedonia. Fueron iglesias muy particulares. Por cierto, hermanos, hace mucho tiempo atrás, quizás usted ya no se acuerda o quizás no estuvo en ese domingo, vino un pastor invitado y él me sorprendió y nos sorprendió al leer su propia versión de este pasaje de 2 Corintios. Y yo lo escribí, lo encontré. Es una versión que refleja la realidad de la iglesia en los Estados Unidos. Y quiero leérsela porque a mí me impactó. Así dice:
Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias en Estados Unidos. Estas iglesias están siendo bendecidas con mucha gente y además son muy ricas, pero a la vez rebosan de abundante insatisfacción, lo cual se nota en la forma en que dan, en que ofrendan, pues puedo dar fe de que no dieron de lo que podían, sino aún mucho menos daban de lo que les sobraba. Lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener un reporte de parte de Jerusalén. Incluso hicieron menos de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al placer, a la comodidad, y luego a nosotros, así como ellos dispusieron. Hermanos, cuando miramos la iglesia en general, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando en general, la iglesia de los Estados Unidos, yo me pregunto, si Pablo nos escribiera una carta, ¿qué nos diría en esa carta sobre nuestras vidas financieras? De la manera como nosotros priorizamos nuestras finanzas. ¿Cómo se describiría esa carta? ¿Qué diría el apóstol Pablo o los misioneros si tuvieran que escribirnos esa carta? Te pregunto, ¿el estilo de nuestra vida refleja que vivimos vidas para la gloria de Dios o para nuestra gloria? Nuestro estilo de vida, ¿qué refleja? ¿Qué refleja su estilo de vida? ¿Vivimos para la gloria de Dios o para nuestra propia gloria, para nuestros propios gastos, para nuestro propio placer? Aquí encontramos el ejemplo que Pablo utiliza de unas iglesias que estaban en serios problemas. Tanto así que la Biblia describe que estaban gravemente probados, que eran unas iglesias sumamente pobres, pero pobres, hablando de la pobreza, pobres. Lo que le describían era la miseria absoluta. Esto describe a un mendigo que no tiene absolutamente nada y que no tiene absolutamente ninguna esperanza de conseguir nada. Ahora, ¿por qué estaban así? No porque no querían trabajar, sino porque en ese entonces se dio la persecución. Los hermanos no podían hacer negocios, eran perseguidos, eran constantemente amenazados, sus vidas financieras se vieron afectadas. Pero sin embargo, a pesar de todo esto, dice la Biblia que era una iglesia gozosa. Su gozo era tan grande, hermanos, que sus circunstancias no les impidieron ser extremadamente generosos en sus donaciones. No renunciaron a su deber, no renunciaron a su obligación. Dice la Biblia, se dieron con gozo. ¿Por qué? Porque ellos entendieron una gran verdad. Entendieron que la misión de Dios no puede parar. La misión de Dios no puede detenerse. Nuestras circunstancias pueden cambiar, pero la misión de Dios no cambia. Amén. La misión de Dios debe de continuar. Ahora, ¿por qué las iglesias más pobres dieron la ofrenda misionera más grande? ¿Cómo pudo ser posible esto? Puedo identificar 4 razones por las cuales esto pasó, esto sucedió. Y espero que esto nos motive a nosotros, porque hermanos, en honor a la verdad, si vivimos en este país, si vivimos de este lado del mundo, somos bendecidos. ¿Alguien puede decir un amén? Somos bendecidos. Siempre repetimos y no nos cansaremos de repetir que la mayoría de la población mundial, más del 70% de la población mundial vive con $2 al día. $2 al día. Muchas familias en este momento no saben si van a comer. Carne, no las ven. Pueden pasar meses sin poder probar un pedazo de carne. No saben si, por ejemplo, uno de los hijos de esa familia va a poder sobrevivir el día siguiente. Hay una gran pobreza en el mundo. Y nosotros, bendecidos. ¿Alguien puede decir, soy bendecido? Hermanos, somos bendecidos por estar en esta nación. Sea las circunstancias por las cuales hemos llegado, tengo la convicción que Dios nos trajo aquí para bendecirnos. Pero esa bendición tiene un propósito. Esa bendición no se puede quedar conmigo. Esa bendición es para bendecir a otros. Es para bendecir a las naciones. Entonces tenemos este texto bíblico de 2 de Corintios capítulo 8 del versículo del 1 al 5. Y cuando lo analizaba llegué a una conclusión, que estos versículos se tienen que leer de atrás para adelante. En serio.
de atrás para adelante, porque cuando tú empiezas en el versículo 5, entiendes la primera razón por la cual iglesias tan pobres dieron la ofrenda misionera más grande de todas. Y quiero compartir eso con ustedes. Y quiero empezar con el versículo 5. Vaya a su Biblia si desea. Dice así: su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor. Aquí está la primera razón por la cual iglesias tan pobres dieron una ofrenda tan grande. Dieron primero sus vidas al Señor. Dieron primero sus vidas al Señor. No dieron tanto porque tuvieron mucho, sino porque ya se habían rendido completamente a Dios. Hermanos, cuando Cristo es el dueño de nuestro corazón, todo lo demás se pone a su disposición, incluyendo los recursos, aunque sean pocos. Si Dios no es el dueño de mi corazón, no es el dueño de mi billetera. Si Dios no es el dueño de su corazón, no va a poder ser el dueño de las áreas de su vida. Estas iglesias entendían que la voluntad de Dios para cada cristiano era primero someterse al liderazgo de Jesucristo. Dice, se dieron primeramente al Señor, se rindieron a Él, se rindieron por completo al Señor. Habiéndose sometido a Jesús, estaban dispuestos a darse luego como siervos para Pablo. Todo estaba basado en el amor y en la sumisión a Cristo. Una vez que habían establecido la prioridad del señorío de Cristo, lo demás vino naturalmente. Una vez que ellos se rindieron por completo al Señor, ellos se definían como siervos de Jesucristo, entregaron por completo, se sujetaron por completo al Señor. Lo demás vino por añadidura. Por eso su ofrenda fue entusiasta. Fue liberal, fue sacrificial, fue amorosa y sin egoísmos, porque era simplemente el resultado de una vida centrada en Cristo. Eran siervos de Jesucristo. Su prioridad no era el hacer, sino el ser. Ser produce el hacer. Cuando yo entiendo y me someto al señorío de Cristo y soy siervo de Jesucristo, Él es mi dueño, todo le pertenece a Él y todo lo que tengo es porque Él me lo da, lo demás fluye de manera natural, Y por eso es importante cuando hablamos de dar generosamente, primero asegurarnos que nuestro corazón está rendido a Jesucristo. Un corazón que no está rendido a Jesucristo siempre va a pelear con las finanzas, siempre va a tener dificultad, siempre va a entrarle de a pocos a la misión de Dios, a las misiones, a ofrendar de manera especial a las misiones. Voy a entrarle de a poquito, pastor. Cada año voy a entrarle de a poquito, decimos así, ¿verdad? No le entre de a poquito, éntrele completamente, entre con todo. ¿Por qué? Déjeme decirle algo. Usted y yo hemos sido creados por Dios y para Dios. Usted está puesto en esta tierra para la gloria de Dios. Amén. Para servirle a Dios, para proclamar a Dios, para extender su gloria hasta donde pueda hacerlo. Su vida es un motivo de agradecimiento a Dios. ¿Para quién vive usted? ¿Usted vive para Dios o vive para su propia misión? ¿Usted vive para la misión de Dios o vive para su propia misión? La iglesia de los Hechos de la que estamos hablando, hermanos, lo daba todo. Dice la palabra del Señor en Hechos 2, 44 al 45. Todos los creyentes estaban juntos, escuche, y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad. ¿Qué significa esto? Que en el ADN de la iglesia de Cristo hay una palabra que la describe: sacrificio. Una fe sacrificial. Los cristianos nos caracterizamos por hacer sacrificios. Amén. Por eso es que tenemos misioneros que están en partes muy lejanas, porque están sacrificándolo todo por la causa de la misión de Dios. Está en el ADN de la iglesia, una fe sacrificial. Muchas veces, hermanos, podemos hacer una diferencia si damos un poco más, si agregamos un poco más. Con mi esposa determinamos que cada celebración global vamos a aumentar nuestra ofrenda misionera. Hermanos, Dios ha sido fiel.
Dios nos bendice, Dios le bendice. Pudiera yo compartirle historias de hermanos que están aquí, que han sido bendecidos milagrosamente, porque Dios honra la fe de sus hijos. Dios honra el sacrificio. Dios nos ha llamado a vivir para su gloria. Escuche, Dios le ha llamado para vivir para su gloria, para su gloria. Así que dice la Biblia en 1 Corintios 10:31, así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Háganlo todo para la gloria de Dios, que a través de sus finanzas podamos darle la gloria a Dios también, que podamos vivir para la gloria de Dios a través de nuestras finanzas. ¿Por qué estas iglesias tan pobres dieron la ofrenda misionera más grande? Dieron primero sus vidas al Señor. Número 2, vieron el dar como un privilegio, no como una carga. Vieron el dar como un privilegio, no como una carga. Dice el versículo 4, ¿ve? Estamos subiendo de atrás para adelante. Ahora el verso 4 dice, no suplicaron, estos hermanos, cuenta Pablo, no suplicaron una y otra vez. ¿Cuántas veces le suplicaron? Una y otra vez. ¿Qué significa una y otra vez? Persistentemente, una y otra vez, tener el privilegio de participar. Hermanos, para ellos participar en la obra misionera era un honor. No se enfocaron en su escasez, sino en la oportunidad de ser parte de lo que Dios estaba haciendo. Imagínate un pastor, un pastor de una iglesia que los hermanos le supliquen que les permita dar. Pastor, le suplicamos, no nos impida que demos para la obra misionera. Imagínate ese pastor que le estén suplicando los hermanos, queremos dar, pastor, queremos ofrendar, queremos compartir lo que tenemos. No nos lo impida, pastor. Déjenos ese honor, déjenos esa bendición. Imagínate a ese pastor, imagínate esa iglesia. ¿Sabes por qué esta iglesia de Macedonia hacía esto? Por el amor y la gratitud que le movía y les instaba a dar. Ellos habían sido impactados por el amor de Dios. Hermanos, no nos confundamos. Así como en ese entonces la iglesia primitiva estaba siendo amenazada por la cultura griega y toda esa influencia materialista, hoy en día ese materialismo se puede también introducir en nuestras iglesias y en nuestros corazones. Y podemos sucumbir y decir, oh, si estamos aquí para obtener el sueño americano. ¿Sí o no? El sueño americano. Déjeme decirle, algunas personas ya no tienen un sueño americano, tienen una pesadilla americana, porque no saben cómo salir de las deudas, no saben qué hacer con sus vidas. Hermano, no permita, usted no está, escuche, Dios no lo trajo de tan lejos para un sueño americano. Dios lo trajo aquí para que sea de bendición a las naciones. Dios no lo trajo aquí para que simplemente le dé educación a sus hijos. Amén. Todo eso es bueno para tener un trabajo. Amén. Para poder comprar una casa si se puede. Amén. Todo eso es bueno, pero no es un fin en sí. Dios te trajo aquí para bendecir a las naciones. Vive para la gloria de Dios. Vive para la gloria de Dios. Y un creyente que vive para la gloria de Dios es un creyente bendecido. Porque siempre Dios bendice al dador alegre. Siempre le falta aquel que siempre mezquina en el reino de nuestro Dios. Fuiste creado por Él y fuiste creado para Él. Yo te animo en esta celebración a dar un paso más, a dar un poco más para bendecir los misioneros y la misión de Dios. Número 3, dieron más allá de lo esperado. Dieron más allá de lo esperado. Estos hermanos pobres que describe la Biblia dieron más allá de lo esperado. Mira el versículo 3 lo que dice. Dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. ¿Leyó? ¿Escuchó? Dieron no solo lo que podían. Si hubieran conformado y hubieran dicho, damos lo que podemos. No, ellos no dieron solo lo que podían, sino aún mucho más. O sea, no se limitaron a lo razonable ni a lo seguro.
Confiaron en que Dios supliría lo necesario. Lo necesario. Ellos no hicieron como nosotros a veces hacemos, un presupuesto, esto me sobra, esto lo voy a dar. No, ellos dieron mucho más, y por eso dieron de manera extraordinaria. La fe los llevó a un nivel de generosidad que rompió los cálculos humanos. Hermano, yo no sé usted, probablemente como nosotros, cuando llegamos al fin de año, decimos, Dios proveyó. ¿Cómo pudimos completarlo? Solamente fue Dios quien fue fiel y nos bendijo y honró nuestra fe. Dios honra la fe de su hijo, de su hija, cuando se mueve en fe y actúa en fe. Estamos a puertas de tener nuestra celebración global. Como pastor, quiero prepararte para que hagas este compromiso, no solamente de vida, porque decidimos cómo involucrarnos en la misión de Dios y le explicamos cómo hacerlo, pero también un compromiso con la promesa de fe. Hermanos, mire, le voy a explicar un poquito porque a veces nos confundimos un poco. El creyente tiene bolsillos, los bolsillos del creyente, y va a aparecer en la pantalla lo que estoy hablando. Hay prácticamente 4 bolsillos que tenemos para el reino de Dios. El primer bolsillo es el 10% de los ingresos que van para la iglesia local, para el ministerio de la iglesia, para la salud de la iglesia, para que la iglesia continúe con su trabajo que hace. Ahí hay 2 versículos bíblicos que usted lo puede leer. El segundo bolsillo es el del ministerio misionero local y global, que es más allá del diezmo o por encima del diezmo, que normalmente nosotros como iglesia le decimos la ofrenda de la promesa de fe. Es por encima de mi diezmo. A veces uno está tentado y dice, voy a usar mi diezmo para la ofrenda misionera. Ya deja de ser sacrificial, porque ya hemos calculado esa cantidad. No estamos haciendo algo diferente, estamos simplemente dando lo mismo. Pero cuando nos animamos a dar nuestra promesa de fe, hermanos, Dios es exaltado. El bolsillo del ministerio de misionero local, de misiones locales y globales. El otro bolsillo es el de los proyectos especiales. Ofrenda pro templo, el ministerio juvenil, compra de vehículos, de transporte, equipos de sonido, etcétera. Y el último bolsillo es el de las necesidades especiales. Por ejemplo, la benevolencia. Que damos, que hemos dejado de hacerlo, vamos a volverlo a recuperar, que antes lo hacíamos fielmente. Una ofrenda generosa para benevolencia. Son 4 bolsillos, hermanos, en donde nosotros aportamos para el reino de nuestro Dios. Uno de esos bolsillos es la ofrenda misionera. Ustedes han recibido estos 2 documentos. Por favor, revise si lo tiene. Si alguien no lo tiene, levante la mano, porque es sumamente importante que usted tenga esta tarjeta y este volante. ¿Todos tienen su tarjeta? ¿Sí? ¿Alguien le falta? Levante su mano. Pastor, yo no quiero dar, a mí no me gusta dar. No te preocupes. Si hay algo hermoso en la iglesia es lo voluntario, pero sí quiero que te lleves esta tarjeta como un recordatorio. Bueno, esta tarjeta nos ayuda para dar nuestra promesa de fe. La promesa de fe es una promesa. ¿De dónde se inspira la promesa de fe? Se inspira justamente de 2 Corintios capítulo 8 y 9, en donde estas iglesias hicieron una promesa. La iglesia de Corinto hizo una promesa desde antes y Pablo les dice, es tiempo de cumplir su promesa. Nosotros cogemos esa información, esa inspiración bíblica para sí mismo hacer una promesa. Es una promesa que hacemos para todo el año. Usted por favor vea su tarjeta y dice aquí, está en español y en inglés. Dice aquí, promesa de fe 2025. Yo decido. Dice, de lo que Dios me provea, contribuiré para que el mensaje de Jesucristo sea llevado a todo el mundo. Por ejemplo, mi esposo y yo hacemos una promesa de fe mensual. Damos una cantidad mensual. Cada mes separamos para la ofrenda misionera. Pone su nombre, su dirección, su teléfono y su correo electrónico. Y la misma cantidad, la información la pone en esta tarjeta
esta pequeña tarjeta. ¿Qué hace usted o qué debemos hacer? Es lo que hacemos con mi esposa. Al salir de este servicio, usted va a casa, tiene una semana. ¿Para qué? Para orar. Para orar y decirle al Señor: Señor, ¿qué cantidad quieres darme para poder ofrendarla? ¿Qué cantidad, Señor, quieres proveerme para poderla dar? Usted ore. Si es un matrimonio, oren juntos. Con mi esposa tenemos la costumbre de orar juntos y separados. Decimos, tú oras, yo oro. Y luego cuando nos reunimos, le pregunto a mi esposa: ¿qué cantidad Dios te puso en tu corazón? Y ella me pregunta lo mismo. Hermanos, déjeme decirle, muchas veces hemos coincidido con la misma cantidad. ¿Por qué? Porque es Dios quien pone eso en tu corazón. Esa es la promesa de fe. Usted tiene un boletín donde describe qué es la promesa de fe. Es un paso de fe, lógicamente, porque vas a poner una promesa. Y pastor, ¿qué pasa si no tengo trabajo? ¿O qué pasa si mis finanzas cambian? ¿O qué? Hermano, déjeme decirle, la fe se mueve de esa manera. Uno cree en el Señor y le entrega al Señor los resultados. Es una promesa de fe. Es una cantidad establecida de antemano. ¿Cuál es la base bíblica? 2 Corintios 8:9. El principio de dar aplicado a la evangelización mundial. Nuestras ofrendas misioneras se usan exclusivamente para misiones. El mayor porcentaje de todas nuestras ofrendas misioneras es para apoyar a nuestros misioneros que están en el campo misionero. ¿Cómo funciona la ofrenda de promesa de fe? Usted busca la dirección de Dios. Mire, no comete el error de simplemente poner una cantidad para salir del paso. Ya, voy a poner esto para salir del paso. No haga eso. Hermanos, no cometa ese error. Esto es sagrado. Estamos hablando de una promesa de fe que va a bendecir vidas y va a transformar vidas. Tómese su tiempo, ore, busque de Dios. Luego usted hace un compromiso. Luego usted pide sabiduría en cuanto a cómo cumplir con esa promesa de fe. Mire, hay maneras 1000 para cumplir con esa promesa de fe. Hay personas que, por ejemplo, incluso hacen ventas, consiguen un trabajo adicional o les reciben una entrada adicional, hasta herencias. Dios tiene 1001 maneras de ayudarnos a cumplir esa promesa de fe. Y las formas creativas son muchísimas. Déjeme decirle algo. Habrá situaciones en donde Dios les sorprenda. Ingresos inesperados llegan a su vida. ¿A dónde va su ofrenda de promesa de fe? Íntegramente va a misiones. ¿Por qué debo hacer una promesa de fe? Muy simple, para involucrarte personalmente en la gran misión de nuestro Dios. Es un privilegio, es un honor participar de la promesa de fe. En la celebración global nosotros no damos dinero, nosotros no entregamos dinero, entregamos una promesa para todo el año. Voy a dar esta cantidad mensualmente en el nombre de Jesús, creyendo que el Señor ha puesto esta cantidad en mi corazón. Hermanos, Dios nos sorprende y decimos, ¿cómo voy a cumplirla? Dios honrará mi fe y Dios obrará. Me dará más trabajo, abrirá una puerta, abrirá una oportunidad. Déjeme decirle que yo he escuchado historias de ustedes mismos que me las han contado de cómo Dios los ha sorprendido en la manera como les ha provisto. Esa es la promesa de fe. ¿Cuándo la entregamos? La entregamos el domingo de clausura de la celebración global. Nosotros la entregamos adelante, los misioneros la reciben y oran por nosotros. Así que lleva tu tarjeta, ora al Señor, busca la dirección del Señor. Y no tengas ese pensamiento, voy a entrarle de a poquito, pastor. No, éntrale con todo. Haga de su vida que cuente. Glorifique a Dios a través de sus finanzas. Honre a Dios a través de sus finanzas. Dios no es deudor de nadie. Y por último, déjeme decirle, hay 4 cosas que suceden cuando respondemos al llamado de compartir nuestras bendiciones. Filipenses 4:17 dice, no es que yo busque dádivas, lo que busco es que abunde fruto en la cuenta de ustedes. ¿Sabes quién es el que más se bendice en el dar? Usted. Pablo le dijo a los hermanos de Filipo, son ustedes los que más se van a bendecir. Hermanos, el que da, Dios lo bendice. Al que da, Dios lo bendice. Dios ama a ese dador alegre.
4 cosas que suceden. Número 1, bendice a los perdidos. Su ofrenda misionera bendice a los perdidos, porque a través de su ofrenda los misioneros están alcanzando a los perdidos. Bendice al misionero. Su ofrenda bendice al misionero. Mire, ¿por qué insistimos tanto en que usted venga a los 4 días de la celebración? Porque son los mismos misioneros que van a venir, a los cuales usted le va a dar gracias y los va a felicitar y le va a animar a continuar haciendo lo que ellos están haciendo. Muchos de ellos se sostienen gracias a la generosidad de nosotros como de otras iglesias. Déjeme decirle algo, los misioneros están sacrificándolo todo. Hay misioneros que nosotros apoyamos, que lo dejaron literalmente todo en sus países, trabajo, profesión, casa, carro, y lo han entregado todo, y lo han sacrificado todo. Déjeme decirle algo, no es justo que solo ellos se sacrifiquen, ¿verdad? No es justo que solo ellos se sacrifiquen. Por eso el sacrificio debe ser compartido. Diga compartido. Hermano, no es justo que algunos solamente se estén sacrificando y dándolo todo, mientras que nosotros vivimos para nosotros mismos. No, hermanos, no funciona de esa manera. La iglesia es una sola. Si hay alguien que se fue más lejos, lo vamos a apoyar. Si usted come, ellos también tienen que comer. Si usted tiene dinero para la educación de sus hijos, ellos también pueden y deben educar a sus hijos. Si usted tiene fruta en el medio de la mesa de su casa, ellos también necesitan comer fruta. No solamente nosotros, sino que tiene que haber un sacrificio compartido. Amén. Y por eso es que hacemos lo que hacemos. Bendice al misionero, bendice a quien da. A usted le bendice. ¿Sabe qué significa por fe poner una cantidad y que al fin de año tú puedas decir, Dios mío, ¿cómo se pudo cumplir? Dios lo hizo. Y eso aumenta tu fe, cambia tu vida de fe cuando te arrojas por fe a bendecir de la manera como lo hemos hecho. Y por último, es un olor fragante para Dios. Es una ofrenda fragante para Dios. La iglesia de Macedonia hizo lo que hizo porque se dieron completamente al Señor primero. Nada hubiera pasado si ellos no se hubieran rendido primero al Señor. Vieron el dar como un privilegio, no como una carga. Dieron más allá de lo esperado. Y por último, hermanos, dieron con gozo a pesar de su pobreza. Dice el versículo 2, rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Ellos no permitieron que la pobreza apagara su gozo en Jesucristo. Esa alegría profunda en el Señor se transformó en generosidad desbordante. Aun cuando no tenían abundancia material, dieron porque estaban llenos de gozo. Quiero terminar con lo siguiente. El dar generosamente me hace parecerme más como Jesús. Déjame leerte el versículo 8 del capítulo, 2 Corintios el 8, el versículo 9. Mira lo que dijo Pablo. Ahora se pasa de darles el ejemplo de las iglesias de Macedonia, ahora empieza a darle otro ejemplo para motivarlos a cumplir con su promesa. Él dice, ya conocen cuál fue la generosidad de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, ya ustedes saben cuál fue la generosidad del Señor Jesucristo. Siendo rico como era, se hizo pobre por ustedes para enriquecerlos con su pobreza. ¿Qué le dice Pablo? Señores, les voy a dar un ejemplo mayor, el ejemplo de Jesús. Siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza ustedes sean enriquecidos. Jesucristo demostró su gran generosidad al dar su propia vida por nosotros. ¿Por qué entonces vamos a retener la generosidad cuando el propio Jesús, nuestro propio Señor, lo dio todo por tu vida? ¿Es justo acaso que el Señor nos bendiga y que veamos todavía tantas personas sin ser alcanzadas y nosotros cerremos nuestra mano y no compartamos? Yo te pregunto, cuando recibes más, porque uno puede recibir más, le sale un trabajo, un aumento, puedes tener más. La pregunta es, ¿para qué es ese más?
¿Para acumularlo? ¿Para guardarlo? ¿O para darlo? ¿Para compartirlo? Hermanos, si entráramos a los closets de cada uno de nosotros, no te preocupes, no vamos a hacerlo. Pero si entráramos a los closets, si entráramos a nuestras casas, ¿cuántas cosas veríamos compradas que ni siquiera las usamos? ¿Cuántos par de zapatos? ¿Cuántas chaquetas? ¿Cuántas cosas? Hermanos, tenemos una gran oportunidad. Hagamos nuestro esfuerzo. Demos con fe, demos con generosidad, hagamos una promesa y dejemos que Dios nos sorprenda. Pablo dijo: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Quizás estará diciendo: yo di mucho, pastor, en años anteriores, ya di mucho. Mire, déjeme decirle algo, no te quedes con los logros del pasado. El pasado, pasado es. Ahora hay nuevas oportunidades. Con mi esposa hemos dado mucho a través de todos estos años. Nos hemos privado, hemos dejado de comprar cosas, pero nada se compara con el participar personalmente en la misión de Dios. Cuando un misionero te manda un mensaje y te dice: hemos ganado a esta persona para Cristo, hemos ganado a estos niños para Cristo, hemos hecho esto, lo otro, hermanos, eso llena el corazón. Y uno dice: gracias, Señor, por darnos ese privilegio. Quiero terminar contándoles la historia de un misionero. No es mía, es de un misionero que llegó a una iglesia en el norte de Londres en el año 1996, hace muchos años. Él dice: tuve la oportunidad de predicar en una pequeña pero entusiasta misionera iglesia bautista. Después de la predicación se me acercó a mí una muy linda y educada abuelita. Ella me dijo que le había encantado el sermón y que le gustaría apoyarme en el trabajo misionero con algunas ofrendas. Después de hablar con el pastor, él le dijo a la hermana anciana: yo acepto con gusto, gracias, hermana. Fue hasta 5 años más tarde que me enteré, dice el misionero, por el testimonio de uno de los ancianos de la iglesia, que esa mujer apoyaba económicamente a 4 misioneros, y lo hacía vendiendo cakes de frutas y tortas de manzana. Ella los elaboraba 2 veces por semana y salía a venderlos a 12 libras esterlinas para poder reunir el dinero suficiente para enviar a los diferentes proyectos. No supe sino hasta después de su muerte que esta comprometida mujer sufría de artritis y que inclusive con el dolor de sus manos nunca dejó de amasar los cakes para cumplir su parte con la gran comisión. Una anciana que vivió para la gloria de Dios. Unas iglesias tan pobres que dieron la ofrenda misionera más grande. ¿Por qué? Porque vivieron para la gloria de Dios. Hermanos, somos bendecidos. ¿Qué excusa vamos a dar para no hacer nuestra promesa de fe generosa y decir: Señor, aquí está mi promesa? No lo que me sobra, no lo que mi presupuesto dice que me sobra, no. Una generosa ofrenda por fe, que solo tú, Dios, vas a suplir los recursos para cumplirla. Está en sus manos, en su corazón. ¿Por qué no ahí donde está? Cierra sus ojos, inclina su rostro y ora. Vamos a orar. Vamos a orar. Ore, empiece a orar. Señor, dígale: tú me has provisto trabajo, tú me has bendecido, tú me has traído a esta nación, tú me das oportunidad de hacer un negocio. Señor, pon tú la cantidad que quieres que dé. Tú conoces mi condición, tú conoces mi situación, pero no quiero usar excusas. No, quiero dar generosamente. Quiero participar personalmente en la misión de Dios. Y quiero que a través de mi ofrenda pueda impactar la eternidad de las vidas. Señor, desde hoy empieza a hablarme para que la próxima semana traiga lo que tú pusiste en mi corazón dar. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por esta tarde y por lo que tú has hablado. Señor, ayúdame a mí, a mi esposa y a cada una de las familias que está aquí a poder decidir
dar una ofrenda, una promesa de fe que te honre, que sea por fe, que nos desafíe, Señor, que nos sorprenda, pero que a la vez confiemos de que tú vas a proveer para poder cumplirla en todo el año. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén y amén.